Muy buenos días, bienvenidos a nuestra Semilla Agustiniana con la bendición para esta semana que comenzamos, para que sea el Señor acompañarnos en cada uno de los momentos que ya vivamos, que nos dé ese espíritu optimista, ese espíritu siempre alegre, siempre dispuesto a saber leer positivamente cada circunstancia de la vida que nos acontece, ¿no? Damos gracias al Señor por la semana que iniciamos, de verdad. A veces, pues, no somos suficientemente agradecidos. Tenemos el don de la vida, tenemos salud, tenemos el pan diario de cada día, tenemos personas que nos aman, personas que nos quieren de verdad. O sea, tenemos siempre, a pesar de las dificultades, incluso a pesar de los momentos difíciles, tenemos primero a Dios que nos ama y tenemos personas que nos aman, que nos quieren, que nos aprecian y que en este caminar de la vida pues son muy importantes, nada más importante que los amigos, nada más importante que las personas que acompañan el caminar del día a día con sus palabras, con sus gestos, con sus abrazos, con sus oraciones, que es lo que hacemos. Fíjense que no hay un tema de distancias. A través de estos medios de redes sociales, pues nosotros nos comunicamos permanentemente, transmitimos afectos, emociones, transmitimos el amor que sentimos unos por otros a través de las llamadas así virtuales, a través de estos medios hacemos sentir la presencia. Gracias a Dios también tenemos hoy estos medios que alivianan un poco ese distanciamiento social. Bueno, hoy quiero plantear en la Semilla Agustiniana un tema que de verdad es bastante espinoso, es un tema que nos produce cualquier cantidad de interrogantes y que muchas veces nos ponen en una situación contraria a la interpretación de Dios mismo, ¿no? De la presencia de Dios o de la misma bondad de Dios. A veces dudamos de la bondad de Dios cuando percibimos tantas cosas que suceden a nuestro alrededor y no, más bien, estamos más bien como convencidos de que a veces Dios es medio inoperante, ¿no? Pero vamos a ver un poco este era un gran interrogante de Agustín acerca del mal, ¿no? Entonces vamos a ver un poco este texto que nos propone Agustín en las Confesiones, en el libro tercero. Vamos a hablar un poco acerca de lo que Agustín entiende como el mal y vamos a proponer una reflexión práctica que nos ayude un poco a ubicar ese malestar que a veces sentimos de cara a esa experiencia de mal que acontece en nuestra propia experiencia y en la vida de nuestros seres queridos, ¿no? Entonces, el texto dice así: sentíame como agudamente movido a sentir aquellos necios engañadores cuando me preguntaban de dónde procedía el mal. Yo, ignorante de estas cosas, perturbaba y con ellas, alejándome de la verdad, me parecía que iba hacia ella, porque no sabía que el mal no es más que privación del bien hasta llegar a la misma nada. No nos busquemos, vamos a explicar esto. Fíjense, el mal no es más que privación de bien hasta llegar a la misma nada. Mejor dicho, a la mínima expresión de bien. Ahora bien, el tema que tenemos hoy en discusión es la discusión antimaniquea agustiniana, que ya cuando Agustín escribe las Confesiones es un tema revisado, muy maduro y muy amplio, un tema ya, digámoslo así, muy resuelto por Agustín en esta controversia antimaniquea, ¿no? Ya esto lo hemos tratado en algunas semillas anteriores
y lo vamos a tratar ahorita para que afirmemos un poco este origen del mal desde esta fuente de la vida cristiana, desde esta autoridad que es San Agustín, ¿no? Ahora bien, la gran respuesta que él encontró, que Agustín encontró en el maniqueísmo, es una pregunta fundamental. ¿Dónde radica el origen del mal? ¿A dónde está el origen del mal? ¿No? Este es un tema supremamente amplio, pero que vamos a dar unas pinceladas en lo posible muy claras para que no nos enreden a veces la cabeza con una cantidad de situaciones que nos ponen en conflicto, incluso en crisis religiosas profundas, ¿no? Entonces Agustín se pregunta eso, ¿de dónde radica el mal? ¿Cuál es su origen? Porque hay mal. ¿Por qué hay mal si hay Dios? Es una consecuencia de esa pregunta. ¿Por qué hay mal si hay Dios? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Esto lo vamos a tratar enseguida en la parte práctica. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Agustín, en toda su obra, hace un recorrido por los distintos males, por el mal físico, el mal político, el mal social, el mal médico, el mal moral, el mal espiritual. Agustín dice que acontece una realidad concreta. Agustín dice que acontece una realidad concreta, que es la realidad del mal. Esa acontece, de esa podemos dar absolutamente razón todos, ¿no? Ahora bien, su gran conclusión, o sea, la gran conclusión de Agustín, para que vamos fijando esa respuesta, es que no hay mal. Esto es bien interesante. Vamos a ver en qué consiste ese. Ahora, el mal para San Agustín es un defecto de bien, es deficiencia del bien, ¿no? No es un principio, o sea, el mal no es un principio, no es que exista un principio del mal que lucha contra un principio del bien, ¿no? No es un principio, no es una fuente, no es un elemento natural. El mal, en definitiva, es la consecuencia de la ausencia de bien. El mal es una ausencia de bien. Vamos a profundizar esto. Ahora, un sumo bien, el perfecto bien, Dios mismo del cual emana absolutamente todo, el absolutamente bien. El bien sumo es Dios, de donde sale absolutamente todo. Y hemos dicho en algunas otras semillas, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Entonces hay una bondad desde el plan creador de Dios en la criatura, que no podemos hablar que Dios haya insertado en la criatura, ahí como medio jugando, un principio del mal para que el hombre esté a disgusto y en desamor y en descontento consigo mismo. Pues no, no quiere decir absolutamente nada de eso, ¿no? Ahora bien, hay unas categorías agustinianas tratadas en las primeras semillas del libro de Ordine, el libro del orden. Entonces, el modo, la figura, la belleza, la verdad. Entonces nos dice que en la medida en que se alejan del bien como fuente primera, disminuyen. Esto es bien interesante. Y a esta disminución la conocemos como el mal. En la medida en que me alejo del orden, en la medida en que me alejo de la verdad, en la medida en que me alejo del respeto, en la medida que me alejo del bien, en la medida que me alejo de lo bello, en esa medida me voy alejando y disminuye el bien en mí y se va desdibujando lo que de bien hay en mí, ¿no? Hay una disminución de bien que obra de una manera totalmente contraria. Esto es bien interesante. Luego, consecuentemente, no hay gente mala, hay gente menos buena. O sea, gente mala, en Agustín no existe gente mala, porque no hay un principio del mal que me diga ese tipo es absolutamente malo. Hay gente menos buena, o que tiene menos bien, digámoslo así, es bien interesante, o que tiene menos bien, y esa ausencia la conocemos lingüísticamente como el mal.
Cuando hay una ausencia de bien, hay una aparición del mal, pero no como derivado de un principio de una naturaleza, sino como ausencia de bien. Eso es bien interesante. Agustín confiesa lo perdido y lo confundido ignorante que estaba buscando el bien a partir de la disociación de la naturaleza extraña y contraria a él. Él buscaba el mal en una naturaleza extraña, diferente de él, fuera de él. De ahí que era interesante ver cómo ellos afirmaban ese principio maniqueo, afirmaba un principio que era el que gobernaba el mal. Entonces, cuando era gobernado por ese principio del mal, yo no era el responsable. Entonces se evitaba, se eximía la responsabilidad porque era el principio del mal el que había actuado, no yo. Era el mal que actuaba en mí. Y esto es bien interesante. Vamos a profundizar entonces esta semilla. Desde siempre ha habido en nosotros, los seres humanos, una gran inquietud acerca del origen del mal. Los malos momentos vividos, muchos de ellos absurdos e inexplicables, nos mueven a buscar explicaciones. Muchas cosas suceden terribles, ¿no? Ahora, la enfermedad, el dolor, la muerte, la injusticia, las miserias humanas, las grandes desigualdades, el desamor, los desastres naturales, el mal espiritual, la depresión, la angustia, el miedo, la cobardía, en fin, una cantidad de cosas que acontecen mal en nuestra vida, ¿no? Ahora, ¿cuántas situaciones vividas injustamente nos llevan, no pocas veces, a poner en cuestión a Dios mismo y su existencia, y lo más preocupante, su bondad y su amor su bondad y su amor por la humanidad? Ahora bien, ¿cómo es posible que un hombre bueno, es una derivación de lo anterior, ¿cómo es posible que un hombre bueno, correcto, honesto y responsable le sucedan tantos males en tan poco tiempo? Y vemos que eso pasa eso en realidad. Un hombre bueno, una mujer buena, una situación, una familia buena, ¿cómo es posible que esté viviendo tantas cosas malas en tan poco tiempo? ¿No? Alguna vez decimos, pues no, es que parece que hubiera matado a un cura, o quién sabe qué hubiera hecho, ¿no? ¿No? Es bien interesante esto. ¿Cómo es posible eso? ¿Por qué tantos millones de hombres y de mujeres murieron a causa del racismo en Auschwitz, en Alemania, en los campos de concentración nazi? ¿Por qué tantos seres humanos mueren de hambre en un planeta extremadamente rico de recursos? Y la pregunta que nos viene, ¿dónde está Dios pues? No es tan perfecto, tan bueno y tan... ¿dónde está Dios? Como pregunta Yasser Arafat, el periodista colombiano, en su libro ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Es una pregunta interesante y la vamos a desarrollar enseguida un poco. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Ahora, pareciera que lo dicho nos deja ver como una concepción de la vida, que la vida debe ser justa. O sea, desde ahí parece que entendiéramos que la vida debe ser justa en los resultados, de acuerdo a las acciones de los justos y de los injustos. Le pedimos a la vida que sea justa, ¿no? Pareciera que la realidad, en su vasta complejidad, tuviera que ser necesariamente justa. Si ella fuera como yo lo pienso, el hombre o la mujer bueno, honrado, el buen padre, el buen esposo, el buen amigo, el hombre profundamente piadoso y religioso y respetuoso de la ley de Dios, debería tener una vida holgada, buena, sin apreturas económicas, henchido de alegría, de felicidad, de todas las cosas buenas. Si la vida fuera eso, fuera justa, ¿no? Es bien interesante.
Pero por el contrario, encontramos que vive una permanente angustia y una zozobra por no disponer a veces ni siquiera de lo necesario para vivir dignamente él, su esposa y sus hijos. ¡Qué desastre esto! Encontramos eso. ¡Ey, es tan bueno porque está viviendo esto! Esto es un verdadero desastre. Pero mirándolo bien, la realidad es la que es, no la que imaginamos deba ser, o la que deseemos que sea, o incluso ni siquiera la que Dios quiso que fuera. Ella es la que hemos hecho nosotros, que sea para bien o que sea para mal. Esa realidad es la que está ahí. Y en realidad, no es a la gente buena la que le pasan cosas malas. Es simplemente a la gente. A toda la gente le pasan cosas buenas y le pasan cosas malas. A todos los buenos, a los malos, a los no tan buenos, a todos les suceden cosas malas. A todos les suceden cosas malas. Ahora nos preguntamos entonces, ¿podemos catalogar a la gente de esa manera? ¿Podemos catalogar a la gente de esa manera? Usualmente tenemos la tentación de ubicarnos en el grupo de los buenos. La tentación de ubicarnos en el grupo de los buenos. Miren, ante los ojos de Dios, querida comunidad, no hay gente buena ni gente mala. No necesitamos ser muy agudos, con una inteligencia espiritual muy grande para darnos cuenta de lo que el corazón humano es capaz de concebir, de lo que es capaz, de lo ruin, de lo canalla y de lo miserable que puede ser. No. El ser humano es capaz de las cosas peores y de las cosas mejores también, ¿no? Miren, nos lo recuerda Santiago. Voy a tomar la lectura que me parece interesante. Donde hay envidias y rivalidades, hay desorden y toda clase de males. La sabiduría que viene de arriba ante todo es pura y además es amante de la paz, comprensiva, dócil, llena de misericordia y buenas obras, constante, sincera. Los que provocan la paz están sembrando la paz y su fruto es la justicia. ¿De dónde proceden entonces las guerras y las contiendas entre ustedes? La respuesta nos la va a dar Santiago, la palabra de Dios. No es de sus pasiones que luchan en sus miembros. Y aquí entendemos pasiones como todos los desórdenes de avaricia, de codicia, todas esas cosas. Codician y no tienen. Matan, arden en envidia y no alcanzan nada. Se combaten y se hacen la guerra entre ustedes. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal, para dar satisfacción solo a sus desórdenes y a sus malos deseos. Que ojo, que no solo tienen que ver con el tema sexual, tienen que ver con la avaricia, con la posesión, con la prepotencia, con la presunción, con la soberbia, ¿no? Miren, Dios no nos ve ni como buenos ni como no malos. Dios nos ve como hijos. Somos nosotros quienes hemos dañado absolutamente todas las cosas. Y en ese orden de ideas, a todos nos pasan cosas, unas veces buenas y otras veces llenas de profunda alegría y gozo, y otras llenas de dolor, de angustia, de desesperación. A todos nos pasan cosas. El mal está ahí. No es deseado por Dios, ni mucho menos es un principio, como decíamos ahora en la explicación, independiente que nos gobierna ciegamente y que es más grande que Dios. No, es nuestro alejamiento del bien, de Dios mismo, ¿no? Está presente y es como Agustín lo entiende, como una privación del bien. No hablamos de algo que es malo en sí mismo e irremediablemente perdido en su bondad, no.
Para Dios no hay nada perdido, solo que nosotros hemos decidido muchas cosas. Ahora no hablamos de algo maleado, así habla Agustín, de algo maleado, algo que se ha deteriorado, disminuido en su bondad por el mal uso de su libertad y por la debilidad de su voluntad, ¿no? Estamos debilitados. Cuando actúa el mal, no pensemos tampoco que Dios nos lo da como castigo o para ponernos a prueba. Esa es otra idea falsa que tenemos. No, esto sería desdibujar a Dios. Yo en ese Dios no creería. Dios sufre en nuestros males y siente como Padre amoroso que todo le es posible, pero que lo que obstaculiza muchas veces es esa libertad que le permite al hombre vivir las consecuencias de sus actos. El hombre vive esto, tiene que asumir esas consecuencias y darse cuenta de que a veces suceden cosas no porque Dios lo quiera, sino porque simplemente hemos hecho un mundo desdibujado del bien que Dios quiere. Allí se aprende, se madura en las cosas difíciles y se valora lo que está bueno y lo que tenemos cuando vivimos la experiencia del mal y el alejamiento del bien. Como dice el proverbio popular, nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde, ¿no? Esto es bien interesante, querida comunidad. Miren, vamos a poner en las manos de Dios todo el mal que acontece en el mundo, pero no pensemos que que Dios lo quiere. A veces Dios simplemente está allí y ve con tristeza que esa libertad con la que nos hizo está mal usada y que a veces interviene por alguna razón, pero que normalmente Dios respeta profundamente esta libertad y que nosotros asumimos consecuencias de las cosas que suceden. Entonces no es que le pasen cosas buenas a la gente mala, simplemente a la gente le pasan cosas buenas y le pasan cosas malas. Bueno, un gran saludo para este comienzo de semana a cada uno de ustedes. Hoy aquí en Estados Unidos es festivo, es que el día del trabajo, ¿no? Un saludo para Rosaldita, la querida patrona allí, a Minerva Pereda, a mis queridos pequeñitos, a Johan y a su familia, ¿no? A Violeta, a todos los que han estado allí conectados con nuestra semilla agustiniana. Un gran abrazo, una gran bendición. Nos vemos, si Dios quiere, a las 3 de la tarde en la Santa Eucaristía, 2 de la tarde, hora de Colombia y otros lugares de América Latina. Un gran abrazo, bendiciones para cada uno de ustedes.